proliferativas tenemos aquellas que son por proliferación intracapilar, ¿sí? Extracapilar y una combinación intra y extracapilar. Dentro de la intracapilar tenemos la que es la glomerulonefritis post-estreptocóxica, ¿verdad? Y la que es extracapilar, ¿verdad? Sería la membrana proliferativa, la que forma, ¿cómo se dice? Semilunas, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta la clasificación, otra cosa que tenemos que saber sí o sí, ¿verdad? Es las características clínicas de lo que es el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿verdad? En el síndrome nefrótico nosotros vamos a tener, ¿cómo se dice? Se va a caracterizar porque alguien se acuerda que tiene el síndrome nefrótico. ¿Mm? ¿Hematuria era? No, no me acuerdo. ¿Mm? Nefrótico es proteinuria y nefrítico es hematuria. Sí, nosotros en el síndrome nefrótico vamos a tener proteinuria, ¿verdad? Vamos a tener que esa proteinuria es, va a llevar a lo que es una pérdida de albúmina, ¿verdad? Entonces va a tener una hipoalbuminemia, ¿sí? También eso le va a llevar a un edema generalizado, ¿verdad? Del individuo. Y también suele haber hiperlipidemia en estos individuos, ¿ok? Eh, Dentro del contexto clínico, un paciente con síndrome nefrótico y siendo este joven, lo que en primer lugar tenemos que pensar es en la enfermedad de cambios mínimos, ¿verdad? Se llama así porque microscópicamente, a nivel microscopio óptico, no se ve ninguna alteración. El glomérulo parece normal. Pero la alteración es a nivel, ¿verdad?, mucho más aumentado, donde vemos a los podocitos que pierden sus patas, ¿verdad?, sus prolongaciones, sus llamados pedicelos. Entonces, por eso se llama enfermedad de cambios mínimos, ¿sí? Recién a la microscopía electrónica se puede ver esa alteración. Entonces, como hay una pérdida de los pies, se puede extravasar proteína y ahí se extravasa la albúmina, ¿verdad?, a la orina. El otro nombre que recibe es nefrosis lipoide. ¿Okay? Acá tenemos otra imagen. Este también es un paciente, ¿verdad?, con síndrome nefrótico, pero se ve en un paciente ya un poco mayor, ¿verdad? En este caso lo que vamos a ver es la glomerulonefrosis membranosa. Fíjense, vamos a ver un engrosamiento de la membrana basal. Fíjense, la membrana basal está engrosada. Esto ya se puede ver en HE y se puede ver también en tinciones especiales, ¿verdad? PAS o una tinción de tricrópico. Acá podemos ver más imágenes. Fíjense, hay un depósito, ¿verdad?, de inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos se depositan a nivel subepitelial y con el tiempo, ¿verdad?, va a desencadenar una respuesta de lo que es un aumento en el depósito de componentes de la membrana basal que van a terminar por englobándole, ¿verdad?, a esos inmunocomplejos. Y eso va a llevar a un engrosamiento de la membrana basal, por eso se llama membranosa. Luego tenemos otra imagen. Acá tenemos lo que se llama la esclerosis focal segmentaria, ¿verdad? Vamos a ver que afecta un segmento nada más del glomérulo y focal porque también afecta algunos glomérulos nada más, ¿sí? Y este también se caracteriza por producir un síndrome nefrótico, ¿ok? Acá podemos ver, fíjense, la esclerosis, cómo es debido a un engrosamiento, ¿verdad?, de la membrana basal. ¿Sí? Y eso se puede ver nada más en segmentos del glomérulo y no todos los glomérulos, sino algunos nada más. Por eso es focal y segmentario. Acá vemos más imágenes. Fíjense, esta es la parte normal del glomérulo
y esta es la parte donde hay una esclerosis focal y segmental. El siguiente contexto clínico sería un síndrome nefrítico. En el síndrome nefrítico vamos a encontrar también proteinuria, pero también se va a acompañar de hematuria y también se va a acompañar de hipertensión arterial, ¿verdad? Dentro del síndrome nefrítico, uno de los cuadros clínicos que suele manifestarse de esa manera es la glomerulonefritis post-estreptocóxica. Entra dentro de las glomerulopatías proliferativas y la proliferación es a nivel intracapilar. O sea, vamos a ver una proliferación de las células endoteliales, ¿sí? Vamos a ver también que hay una gran cantidad de células inflamatorias, mediante neutrófilo. Entonces, fíjense la gran celularidad que tiene el glomérulo. Esta glomerulopatía, ¿verdad? Sí tiene un aspecto macroscópico característico. Fíjense, este es el riñón de un paciente con glomerulonefritis postestreptocóxica. Como es un cuadro inflamatorio agudo, el riñón tiene, ¿verdad?, ese aspecto brilloso, tiene como un punteado difuso, rojizo, por focos de pequeñas hemorragias, ¿verdad? Entonces eso es lo que se ve macroscópicamente en la glomerulonefritis postestreptocóxica, ¿sí? Entonces acá podemos ver el pequeño esquema. Fíjense, el glomérulo normal y este es el glomérulo alterado. Fíjense, hay una proliferación de las células endoteliales, por eso es proliferativa, ¿verdad? Claro, más imágenes, fíjense, es la misma, solamente que con una tinción especial, una tinción de paz. Vamos a encontrar una proliferación tanto de células endoteliales como gran cantidad de células inflamatorias, siendo neutrófilos predominantemente. También tenemos otra glomerulopatía, en este caso tenemos la nefropatía por IgA, ¿sí? Esta glomerulopatía por IgA va a producir una proliferación, pero en este caso la proliferación son de las células mesangiales, ¿sí? Fíjense en esta pequeña imagen, los capilares glomerulares tienen un aspecto relativamente normal, pero entre los capilares lo que hay muchas células y ese es lo que se llama el mesangio, ¿verdad? Entonces hay una proliferación en este caso del mesangio. Acá podemos ver, fíjense, hay depósitos de inmunocomplejos a nivel del mesangio, eso produce una respuesta inflamatoria que estimula la proliferación en este caso de estas células que son las células mesangiales. Profe, ¿Sí? yo quiero saber algo ahí, ¿es depósito de inmunocomplejo o es solamente depósito de IgA? Y los inmunocomplejos son anticuerpos que son de tipo IgA, ¿verdad? Que se depositan. Inmunocomplejo es así grande. Ahora, ¿qué tipo? IgA. ¿Me entendés? Sí, profe. En este caso es especial el anticuerpo, ¿verdad? Es de tipo IgA, el que se produce. Bueno, acá tenemos más imágenes, fíjense. Vamos a ver, los glomérulos tienen este aspecto como más rígidos, se identifican muy bien los lóbulos, ¿sí?, del glomérulo. Acá podemos ver, fíjense el mesangio, ¿verdad? Hay una proliferación tanto del estroma mesangial como de las células mesangiales. Acá tenemos lo que es la glomerulopatía membrano proliferativa. Vamos a ver acá un aumento en el depósito, ¿verdad?, de componentes de la membrana basal también. Fíjense, un engrosamiento de la membrana basal. Se ve como una duplicación de la membrana basal. Esta es una tinción especial donde podemos ver. Y este es lo mismo, ¿verdad? Fíjense, hay depósito, ¿verdad? En este caso de inmunocomplejos nuevamente, que lo que van a hacer es, en este caso, estimular la proliferación de la membrana basal.
¿sí? Aumento del depósito de componentes de la membrana basal. Y luego tenemos también dentro de la clasificación de las glomerulopatías proliferativas, esta que es extracapilar, ¿verdad? Tenemos lo que se llama la glomerulopatía rápidamente progresiva. Hay una proliferación en este caso de las células ¿cómo se dice? De la cápsula de Bowman, ¿verdad? Las células de la cápsula de la capa parietal. ¿Y eso qué hace? Forma como una estructura en forma de semiluna, ¿sí? Entonces esa estructura en forma de semiluna, ¿qué es lo que hace? Comprime a todo el glomérulo. Entonces al comprimir al glomérulo hay una obstrucción y un bloqueo del filtrado glomerular. Entonces el paciente sufre una insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Porque esto es rápidamente progresivo, es de establecimiento rápido, agudo. Y no hay producción de orina, o sea, hay anuria, ¿sí? Entonces acá podemos ver, fíjense el pequeño esquema que nos muestra que en este caso la proliferación es de la capa parietal de la cápsula de Bowman, prolifera y comprime el glomérulo renal. ¿Okay? Entonces al comprimir hay un bloqueo del filtrado y hay anuria. Acá podemos ver dentro de la semiluna la proliferación de células epiteliales y algunas células inflamatorias como neutrófilos y linfocitos también. Bueno, entonces tengan en cuenta que lo que es glomérulos tienen que recordarse la clasificación más que nada. La clasificación y cuál de ellos se manifiesta con síndrome nefrítico, cuál se manifiesta con síndrome nefrótico. ¿Sí? Bueno, luego pasamos a los tumores renales. Dentro de los tumores renales tenemos, fíjense, los tumores que se originan de los túbulos renales. Con mayor predominancia son de origen epitelial, originados a partir de los túbulos renales. Pueden verse como masas tumorales únicas o múltiples, ¿sí? En este caso podemos ver imágenes de dos masas tumorales, ¿sí? Fíjense, estas masas tumorales por lo general son masas de aspecto nodular, bien delimitado, ¿verdad? Y suelen tener una coloración que varía entre una coloración amarillenta a rojo a parduzca. Va a variar mucho de qué tipo de tumor sea. Vamos a ver. En este caso, fíjense, tenemos una masa tumoral de una coloración más parduzca, ¿sí? Con áreas de hemorragia. Y a la microscopía vemos que este tumor se caracteriza por hacer estas estructuras que se llaman papilas, ¿sí? Entonces esto se llama carcinoma papilar. Existen dos tipos, o sea, se clasifica el carcinoma papilar de riñón en dos tipos. Tenemos el de tipo 1 y el de tipo 2. El de tipo 1 se caracteriza porque en la papila el eje tiene muchos macrófagos en su citoplasma, ¿verdad? Fíjense, muchos macrófagos en el eje de la papila. Ese es el carcinoma papilar de tipo 1. Estos carcinomas papilares de tipo 1 tienen un mejor pronóstico en comparación con el otro carcinoma papilar, que es el de tipo 2. El de tipo 2, fíjense, también tiene papilas, pero esta papila no tiene ese eje fibrovascular con esos macrófagos, ¿sí? Característicamente también estos papilares tienen mucha mayor atipia, ¿verdad? Entonces son de grado histológico mayor, ¿ok? Entonces tenemos los carcinomas papilares tipo 1, tipo 2. Tipo 1 mejor pronóstico, tipo 2 peor pronóstico. Tipo 1 tiene eje fibrovascular con macrófagos, tipo 2 no lo tiene, ¿ok? Siguiente tumor, tenemos un tumor que se llama... Profe, sí, ¿y cómo en el anterior, cómo yo puedo diferenciar del adenoma papilar? Porque me acuerdo que tipo se decía que se diferenciaba justamente por las células espumosas nomás en su eje, pero en el tipo 2 por ejemplo, no tiene más esas células. lo que pasa es que la distinción entre adenoma y carcinoma es a partir del tamaño. Los adenomas son masas tumorales más pequeñas, ¿sí? Entonces, cuando pasa un tamaño
nosotros ya no le podemos llamar adenoma, sino le llamamos carcinoma. ¿Sí? ¿Tienen anotado el tamaño ahí? No, ¿qué tamaño es? ¿Alguien? ¿No se acuerdan? No, doctor. Yo creo que tiene como límite 1 centímetro. Menores de 1 centímetro son adenomas, más de 1 centímetro son llamados carcinomas. Pero verifiquen eso, por favor, porque ese es algo que no tengo acá en mi cabeza. La distinción es más el tamaño, ¿verdad? Pero cuando nosotros, lo que pasa es que el carcinoma papilar tipo 2 ya es un tumor mucho más agresivo, que sí o sí van a encontrar una masa tumoral más grande, no va a ser pequeña. Por eso es el adenoma con el papilar tipo 1 lo que se diferencia. Y el parámetro es el tamaño, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el siguiente tumor, ¿verdad? El siguiente tumor se llama carcinoma cromófobo, ¿sí? Estos tumores, fíjense, estos tumores se caracterizan, ¿verdad? Por ser masas tumorales también nodulares, también bien delimitadas, que tienen una coloración amarronada, ¿verdad? Tiene una coloración amarronada, bastante homogénea, puede tener también áreas más heterogéneas por hemorragia, pero suele ser amarronado, ¿ok? Y a la microscopía vamos a ver nidos tumorales sólidos, ¿verdad? Estos nidos tumorales sólidos, ¿cómo se dice? Están constituidos por células poligonales, células de citoplasma eosinófilo, con núcleos con una tipia variable, y lo característico es que tiene un halo claro alrededor. ¿Se acuerdan los coilocitos que veíamos cuando había HPV? Es algo parecido, ¿verdad? Acá no hay coilocitos, pero les digo nomás que los núcleos tienen un halo claro alrededor, ¿ok? Bueno, entonces ese es el carcinoma cromófobo, ¿verdad? Luego tenemos otros tumores. Fíjense, este es un tumor mucho más raro. Es un tumor que es mucho más agresivo. Se llama carcinoma, o sea, tumor de los conductos de Bellini. Es morfológicamente como un adenocarcinoma ductal. Es un tumor mucho más agresivo. Fíjense, forma ductos, glándulas de diferentes tamaños y las células epiteliales muestran una tipia marcada. El estroma muestra una respuesta desmoplásica, mucha fibrosis. Entonces, cuando vemos a la macroscopía, el tumor suele ser un tumor bastante firme, bastante rígido, de color generalmente blanquecino, ¿verdad? Entonces acá vemos una masa tumoral bastante mal delimitada con áreas blanquecinas de fibrosis. Entonces eso se ve en este tipo de tumor. Luego tenemos el tumor o el carcinoma renal de células claras. Este es el que se ve con mayor frecuencia. Es un tumor que por lo general tiene una coloración amarillenta. Tiene una coloración amarillenta porque las células tumorales almacenan grandes cantidades de glucógeno y lípidos en su citoplasma. Entonces miren el color bien amarillento que tiene. También puede tener áreas rojizas por hemorragia, ¿verdad? Tiene áreas blanquecinas porque suele mostrar mucha fibrosis también, ¿verdad? Pero lo característico de ese color amarillento. Y se llama carcinoma renal de células claras, ¿por qué? Porque las células tumorales que forman nidos, fíjense su citoplasma, tiene un citoplasma bastante claro, ¿verdad? Por esa gran cantidad de glucógeno y lípidos que tiene su citoplasma, ¿sí? Entonces ese es el tumor de células claras. Bueno, ¿cómo se gradan la mayoría de estos tumores renales? Estos tumores renales se gradan, ¿verdad? A partir de las características nucleares de las células. No todos se gradan de esta forma. Se llama grado nuclear de Fuhrman, ¿sí? El grado nuclear de Fuhrman, así como tenemos score de Gleason en la próstata, en el riñón tenemos el grado nuclear de Fuhrman, ¿sí?
Entonces, el grado nuclear de Fuhrman lo que hace es ver los núcleos y si vemos un núcleo muy atípico, ya vamos cambiando de grado. ¿Ok? Entonces, el 1 es cuando los núcleos son pequeños y oscuros, parecen como linfocitos. ¿Sí? Entonces, si todos los núcleos son así, es grado nuclear 1. Si vemos núcleos un poco más grandes, ¿verdad? Y podemos ver que tiene como nucleolo y tenemos que aumentar para ver ese nucleolo, entonces eso es un grado nuclear 2. Si nosotros desde lejos ya podemos ver nucleolos, fíjense, acá ya puedo ver algunos nucleolos, ¿ven? No necesito aumentar. Entonces eso ya es un grado 3. Y si podemos encontrar núcleos bizarros, atípicos, ¿verdad? Si podemos ver anaplasia, multinucleación, ¿verdad? O sea, una atipia severa, eso ya es un grado 4. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el grado nuclear va a determinar el pronóstico, ¿verdad? Muy bien. Bueno, de todos estos tumores que nosotros estuvimos hablando, uno de ellos no se grada, ¿verdad? Que es este, el cromófobo. El cromófobo no se grada, no puede ser grado nuclear 1, 2, 3 ni 4, ¿sí? Porque si nosotros vamos a gradarle, siempre va a ser alto grado, siempre va a ser entre 3 y 4. Sin embargo, el cromófobo tiene buen pronóstico, ¿ok? Entonces eso también siempre se pregunta, ¿cuál de los tumores renales no se grada? Y es el cromófobo. Bueno. Luego tenemos otra imagen. Fíjense, este es un riñón, ¿verdad? En este riñón nosotros tenemos masas tumorales. Estas masas tumorales son múltiples o tienen un aspecto multilobulado, ¿ok? Y vemos que es un niño de 3 años. Entonces existe un tumor que se ve con mucha frecuencia en niños. ¿Cómo se llama ese tumor? A ver si se acuerdan. Nefroblastoma. Nefroblastoma o Tumor de Wills, algo así. exactamente. Macroscópicamente, el tumor es muy heterogéneo. O sea, puede ser masas únicas, múltiples, puede ser una masa nodular bien delimitada o puede ser lobulada. O sea, varía enormemente. ¿Cuál es la característica que tenemos que tener en cuenta? Que estamos ante un niño, ¿verdad? Un niño muy pequeño. Generalmente 2 a 4 años es la etapa que se suele manifestar. Entonces, el tumor de Wills es un tumor primitivo, ¿verdad? Todo lo que se llaman blastomas son tumores embrionarios, tumores primitivos. El tumor de Wilms se caracteriza por tener 3 elementos. Estos 3 elementos no siempre van a estar, ¿ok? Pueden estar 2 de ellos, ¿sí? O pueden estar 3, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, tenemos el elemento que se llama epitelial, que forma estas estructuras en forma de glándulas, que son túbulos, ¿sí? El siguiente elemento se llama blastemal. El blastemal sería la parte más primitiva, donde las células forman nidos sólidos, ¿sí? Y las células son pequeñas, redondas y azules, ¿sí? Son como linfocitos, ¿verdad? Bastante atípicos. Ese es el componente blastemal. Y el siguiente es el componente estromal con células fusocelulares, células mesenquimáticas. Entonces, esos 3 componentes tiene el tumor de Wills en proporciones variables. Acá podemos ver más imágenes. Fíjense, estos nidos sólidos son el componente blastematoso y estas estructuras que forman luces sería el componente epitelial. Y luego tenemos el componente estromal. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se grada el tumor de Wilms? A ver si se acuerdan. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado nuclear 1, 2, 3. ¿Cómo se grada? Creo que era hasta el 4 por ahí y el más alto era el blastemal, creo. ¿Alguien? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Pregunta de examen. ¿Cómo se graba un tumor de Wilms? ¿Usted tiene la entrega o parcial mañana?
El próximo viernes se pasó la parcial, A pero la sí pucha. parciales. ¿Nos van a pedir repaso ahora después de la próxima semana? No, profe, o no sé, puede ser. Porque pico, no me avisaron eso, hubiésemos repasado la semana que viene. Se van a olvidar todo lo que yo digo hoy. Pero bueno. Pero ¿Mm? viste que se cambió porque este viernes va a quedar ABP Ah, y, y así. Pero no nos vamos a olvidar, profe, tranquilo. Vamos a anotar todo. claro que se van a olvidar. Bueno, dale. ¿Cómo se grada un tumor de Williams? Con o sin atipia. Más o menos. Histología favorable y desfavorable. Exactamente. Se clasifica así. Tenemos el tumor de Wills cuya histología es favorable y tenemos el tumor de Wills cuya histología es desfavorable. Así nomás se clasifica. ¿Sí? Ahora, ¿qué determina que sea desfavorable? La atipia. Pero no cualquier atipia, la anaplasia. ¿Sí? Cuando hay células muy bizarras. ¿Sí? Eso es con histología desfavorable. Entonces, el tumor de Wills es un tumor, ¿dónde está? Que se divide en dos categorías basadas en la presencia o ausencia de anaplasia, ¿sí? La anaplasia se establece cuando observamos núcleos hipercromáticos grandes, figuras mitóticas multipolares. Entonces se clasifica en histología favorable y desfavorable. Así mismo. Fíjense, por ejemplo, podemos ver mitosis atípica, ¿ven? Entonces ya sería, Asia puede ser tanto del componente epitelial, blastemal, como mesenquimal. Este sería del epitelial. Tenemos una figura mitótica bizarra. Bueno, siguiente. Pasamos a los tumores que se originan en las vías urinarias. Los tumores que se originan en las vías urinarias con mayor frecuencia son de origen epitelial y se originan del epitelio, ¿verdad? De las vías urinarias, o sea, del urotelio. Estas masas tumorales se caracterizan por ser, por lo general, múltiples, ¿sí? Raramente son únicas y con mayor frecuencia encontramos en la vejiga, ¿verdad? Pero pueden estar en cualquier parte de la vía urinaria, ¿verdad? Desde la uretra hasta podemos ver en la pelvis renal, ¿sí? En los cálices también inclusive, ¿verdad? Entonces, estas masas tumorales por lo general son masas tumorales exofíticas, fíjense, exofíticas. Acá podemos ver la vejiga y aquí también la vejiga. Por este lado vemos lesiones exofíticas, ¿sí? Acá vemos otra imagen, fíjense el riñón, es la pelvis renal, los cálices renales y acá tenemos la masa tumoral. ¿Dónde? En la pelvis renal. O sea, esto va desde las vías urinarias de los cálices renales hasta la uretra. Puede extenderse, ¿sí? Bueno, los tumores uroteliales se clasifican en dos tipos, ¿verdad? Acá nosotros tenemos grado 1, 2 y 3. Eso no le hagan caso porque este es una imagen vieja, porque eso se cambió. Se clasifica en tumores uroteliales de alto grado y de bajo grado, ¿sí? Haciéndole caso más al grado 2 y al grado 3. El de alto grado son masas tumorales con mucha atipia, ¿sí? Y por lo general son tumores muy infiltrantes, ¿sí? O sea, infiltran en profundidad. Los de bajo grado por lo general son más exofíticos, o sea, crecen más hacia afuera y muy raras veces infiltran. O sea, son tumores menos infiltrantes. Los de alto grado son los infiltrantes, los de bajo grado, ¿verdad? Son más exofíticos. Filiales de alto grado y de bajo grado. ¿Okay? Existe una entidad que se llama carcinoma urotelial in situ, ¿sí? El carcinoma urotelial in situ no es papilar, no es exofítico, tiene que ser plano, fíjese. Esta es una lesión urotelial plana donde la tipia afecta todo el espesor y la tipia es bastante pronunciada. Entonces esto se llama carcinoma urotelial in situ, ¿verdad? Su contrapartida, o sea, si dejamos evolucionar, esto va
a evolucionar a un carcinoma urotelial de alto grado, ¿sí? Sería ese su par. Acá podemos ver una imagen, fíjense, este es el urotelio normal y acá podemos ver el urotelio, ¿verdad? Con marcada tipia. Fíjense, es plana. Acá parece que es exofítico, pero no es exofítico, sino es plano, va siguiendo todo el epitelio. Y acá podemos ver ya componente infiltrante, ¿ven? Entonces, esto es un carcinoma urotelial in situ. Y su contrapartida infiltrante sería el carcinoma urotelial de alto grado. Entonces, son lesiones de alto grado. ¿Okay? Profe, pero si me preguntas, si, tipo, si me pone esta imagen, yo le digo nomás ya que es de alto grado, si infiltró, ¿verdad? No importa que en la otra parte aún no. Y el bajo grado pues, puede infiltrar también, pero depende de lo que te pregunte. Pero acá es de alto grado, evidentemente, porque miren las células como son bastante atípicas, ¿sí? O no sé cuál es tu pregunta. Sí, esa, nomás. Vamos a ver más imágenes. Fíjense, este por ejemplo, este es un carcinoma urotelial, ¿sí? Un carcinoma urotelial que ya está infiltrando la capa de músculo, ¿sí? Y por lo general, cuando vemos un carcinoma urotelial infiltrando, tiene bastante atipia. Miren la atipia que tiene. Entonces, esto es un carcinoma urotelial de alto grado, ¿sí? Entonces, los de alto grado son los que generalmente infiltran, mientras que los de bajo grado suelen ser más exofíticos, entonces muy raramente infiltran, ¿sí? También en la vejiga podemos encontrar un tumor raro que es el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso se ve en casos de formación maligna, ¿verdad? Y eso se ve en ciertos cuadros infecciosos, como podemos ver acá en la imagen, ¿verdad? Tenemos lo que se llama la esquistosomiasis. Esta es una enfermedad rara en Latinoamérica, se ve más en zonas de Asia, y se ve acá al parásito alojándose, ¿verdad? Dentro de la pared de la mucosa de la vejiga. Entonces, estos desencadenan una respuesta inflamatoria crónica con metaplasia y transformación maligna. ¿Ok? Entonces, es un tumor raro, pero sepan que existe. Bueno, eso es en esta parte. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, pasamos a más imágenes. Vamos a mirar si alguien está solicitando ingresar. No. Bueno, vamos a ver más imágenes, ¿verdad? Acá podemos ver una imagen de una vejiga. Esta vejiga se caracteriza por tener un aspecto brillante, ¿verdad? Una coloración marrón parduzca con áreas rojizas por erosión y hemorragia, ¿verdad? Esto se ve en un tipo especial de cistitis, se llama cistitis hemorrágica, y generalmente se ve asociado al consumo de un fármaco que se llama ciclofosfamida, que es un medicamento que se utiliza para ciertos tumores, ¿verdad? Es un fármaco antineoplásico, donde podemos ver acá, fíjense, la hemorragia extensa asociada a la inflamación de la vejiga. Entonces se llama cistitis hemorrágica. Se describe porque es bastante característico, ¿verdad? Al consumo de este fármaco. También tenemos un tipo de trastorno, ¿verdad? En la vejiga, que puede afectar cualquier órgano, no solo la vejiga, pero es más frecuente en la vejiga y suele manifestarse también como masas pseudotumorales, ¿sí? Fíjense, acá podemos ver múltiples masas, en comillas, ligeramente sobrelevadas, de color gris blanquecino, ¿verdad? En la vejiga. Y lo que vemos a nivel histológico son células con mucho citoplasma, ¿verdad? Que son macrófagos y dentro de su citoplasma tienen unas estructuras más o menos esféricas, ¿sí?
que se llaman cuerpos de Michaelis-Goodman, ¿sí? Esto se puede ver con tinciones especiales y corresponden a inclusiones dentro de los lisosomas, porque no puede digerir, tiene como una deficiencia a nivel de los lisosomas, entonces se forman estos cuerpos que se llaman cuerpos de Michaelis-Goodman. Entonces se llama malacopalaquia y es un diagnóstico diferencial de tumores, ¿sí? Es una entidad benigna, no es una neoplasia. Entonces es un diagnóstico diferencial. Acá tenemos la vejiga. Fíjense, esta vejiga es una vejiga que está agrandada, ¿sí? Y esta vejiga, al estar agrandada, también vamos a ver su pared engrosada y de aspecto trabeculado. Fíjense, parece como una red la pared de la mucosa de esta vejiga. Este es el aspecto que tiene una vejiga de un paciente con una obstrucción urinaria crónica, generalmente por una hiperplasia prostática. Entonces, cuando la próstata está agrandada, obstruye la uretra prostática, entonces la orina no puede fluir, se retiene, ¿verdad?, en la vejiga, y como hay una obstrucción que hace la vejiga, se adapta, ¿verdad?, trata de expulsarlo con más fuerza, entonces sufre una hiperplasia e hipertrofia y tiene este aspecto trabeculado. Entonces, esto es el aspecto que tienen las vejigas a consecuencia de una hiperplasia prostática, ¿sí? Bueno, cuando existen cuadros obstructivos de las vías urinarias y estos cuadros son reiterativos, puede generarse infecciones de las vías urinarias, ¿verdad? Entonces, las infecciones de las vías urinarias pueden ser desde, tenemos clasificado en infección urinaria baja e infección urinaria alta. La alta es cuando toca al riñón y la alta se caracteriza, ¿verdad?, por lo que se llama piuria, que es pus en la orina. En este caso, la piuria también se caracteriza por formar lo que se llaman cilindros urinarios. Y estos cilindros son cilindros, ¿por qué? Porque al ser cilindros, quiere decir que estuvieron en los túbulos renales. Se detecta eso en la orina. Entonces, esa es la infección urinaria alta y se llama pielonefritis aguda. ¿Cómo se ve una pielonefritis aguda? La pielonefritis aguda podemos ver en la superficie externa, ¿verdad?, lesiones únicas o múltiples que suelen ser pequeñas o grandes, de color amarillento, ¿verdad?, por la formación de pus. Acá vemos múltiples lesiones, ¿sí?, en la superficie renal. Y aquí también múltiples lesiones, solo que son más pequeñas. Entonces eso es la pielonefritis aguda. Esto se puede complicar, ¿verdad?, confluyendo estas lesiones y formando abscesos de mayor tamaño. Fíjense, estos riñones tienen una coloración rojiza, brillante, ¿verdad? Rojiza, ¿por qué? Por la congestión, el edema, la hemorragia, los fenómenos vasculares. Y múltiples lesiones pequeñas, amarillentas, que son focos de pus, ¿sí? Entonces esto se ve en la pielonefritis aguda. Al cortar, fíjense, vemos múltiples focos de microabscesos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, se ve en la pielonefritis aguda. Acá tenemos imágenes microscópicas, que serían estos pequeños focos de microabscesos, serían estos, ¿verdad? Vamos a ver destrucción focal del parénquima renal, acumulación de células inflamatorias, principalmente neutrófilos, detritos celulares, células muertas, podemos ver colonias bacterianas, ¿sí? Entonces estos son los microabscesos. Vamos a ver las células inflamatorias, los neutrófilos, ocupando los túbulos renales. Entonces forman lo que se llama estos cilindros de leucocitos. Y esto se detecta en la orina. Entonces, cuando se estudia la orina y se encuentran cilindros de leucocitos, uno sabe que la infección urinaria ya llegó hasta el riñón, ¿verdad? Por esa formación de cilindros de neutrófilos.
Acá tenemos más imágenes. Fíjense, tenemos una gran celularidad en el estroma, ¿verdad? Del riñón. Vamos a ver los cilindros llenos de leucocitos, o sea, los túbulos ocupados con leucocitos, ¿verdad? Y denso infiltrado inflamatorio con neutrófilos, que van destruyendo, ¿verdad? Gradualmente, tanto túbulos como los glomérulos. Pero inicia, ¿verdad? En el intersticio afectando los túbulos y por último los glomérulos. La podemos ver, afecta el intersticio y los túbulos y inicialmente respeta al glomérulo, pero con el tiempo, ¿verdad? Si esto persiste, sí ya puede afectar a los glomérulos. Acá podemos ver los túbulos. Fíjense, los túbulos llenos de cilindros de leucocitos. Todo esto se detecta en la orina. Acá podemos ver más cilindros de leucocitos dentro del túbulo y también en el intersticio. Bueno, en algunos casos podemos encontrar lo que se llama la necrosis papilar. La necrosis papilar, o sea, la necrosis de la papila o de la pirámide renal. Esto puede verse como una complicación de la pielonefritis, como también puede verse consecuencia de consumo de ciertos fármacos o también puede verse asociado a la diabetes. Fíjense, justo la pirámide renal está de una coloración más pálida, blanquecina, ¿verdad? Entonces esa es la necrosis papilar. ¿Qué puede pasar con esta necrosis papilar? Puede, por ejemplo, reabsorberse o puede con el tiempo, ¿verdad? Fibrosarse, calcificarse, puede desprenderse y al desprenderse a veces obstruye las vías urinarias. Y al obstruir la vía urinaria, a consecuencia, hay nuevos episodios de inflamación de la vía urinaria, ¿verdad? Superior. Acá podemos ver, fíjense, todas las pirámides renales, ¿verdad? Con una coloración diferente. Entonces eso se llama necrosis papilar o necrosis de la papila renal. Acá podemos ver más, fíjense, las papilas renales, ¿verdad? Pálidas, ¿sí? A consecuencia de la necrosis. Bueno, entonces con el tiempo, si estos cuadros de inflamación y de infección del riñón, de las vías urinarias altas ocurre, va a llevar a lo que se llama la pielonefritis crónica. En la pielonefritis crónica vamos a encontrar que los neutrófilos son reemplazados por linfocitos y plasmocitos y también vamos a encontrar fibrosis. Esas fibrosis van a generar cicatrices. Las cicatrices son estas retracciones, ¿sí? Y con el tiempo va a haber destrucción de los glomérulos y también de los túbulos, ¿sí? Muchas veces los túbulos acumulan ciertas sustancias dentro de su luz y esas sustancias tienen un aspecto coloide, ¿verdad? Y ese aspecto coloide recuerda a la glándula tiroides. Entonces, en la pielonefritis crónica tenemos un patrón morfológico que se llama tiroidización. Fíjense los túbulos renales, parecen que tienen un coloide dentro de su luz. Entonces parece una glándula tiroides, ¿sí? Entonces eso se ve en la pielonefritis crónica. Fíjense el intersticio renal, cómo está aumentado. Lo normal era que todos los túbulos estén pegados, están separados, y hay fibrosis e infiltrado inflamatorio rico en linfocitos y plasmocitos. Entonces vemos linfocitos, plasmocitos, fibrosis y destrucción de los túbulos y los glomérulos con tiroidización. Entonces eso se ve en la pielonefritis crónica. Acá podemos ver más imágenes. Fíjense, la superficie es bastante irregular con retracciones, ¿sí? Entonces eso se ve en la pielonefritis crónica. Acá vemos más, fíjense, la superficie es bien irregular con retracciones. Muchas veces esto es a consecuencia, ¿verdad?, de obstrucciones de larga data y esa obstrucción produce acumulación de la orina en las vías urinarias altas. Entonces esa acumulación de orina, ¿qué es lo que hace? Va comprimiendo el parénquima renal
Y fíjense cómo el parénquima renal se va adelgazando, va quedando muy delgado, ¿sí? Entonces parece como quistes, pero no son quistes, sino son los cálices mayores y menores dilatados, y el parénquima renal cada vez va siendo más delgado, va sufriendo un aplastamiento, va sufriendo una atrofia, ¿verdad? Entonces esos son también otros cambios que se ven en la pielonefritis crónica. Fíjense acá en esta imagen. Este es el parénquima renal. Fíjense lo delgado que es, ¿sí? Miren el intersticio con fibrosis. Miren los túbulos. Tienen como material coloide dentro de su citoplasma. Entonces parece una tiroides, ¿sí? Entonces se ve una tiroidización. Esa es la pielonefritis crónica. Entonces vemos atrofia tubular, tiroidización, ¿verdad? Infiltrado linfoide intersticial, fibrosis intersticial y periglomerular, ¿verdad? Y así. Acá tenemos más imagen a mayoramiento. Fíjense, no es una tiroides, es un riñón. Vemos los túbulos renales disminuidos en número, o sea, una atrofia tubular, y los túbulos tienen en este material hialino dentro de su luz, que recuerda a la tiroides, ¿sí? Fíjense los glomérulos, muchos glomérulos van también desapareciendo. Bueno, acompañado generalmente, ¿verdad? Con la pielonefritis encontramos lo que se llama la hidronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación anormal del uréter, ¿verdad? Afectando inclusive a la pelvis renal. Fíjense, cuando llega a la pelvis renal totalmente dilatada, eso se llama hidronefrosis. La dilatación del uréter pues empieza desde abajo hacia arriba. Cuando eso va siendo avanzado y severo, llega hasta el riñón y tenemos esto, ¿verdad? Lo que se llama la hidronefrosis severa, cuando afecta inclusive la pelvis renal. Y fíjense el parénquima renal cómo está atrofiado, adelgazado, ¿verdad? Esto nada más es lo que queda de riñón. Todo esto son las vías urinarias superiores dilatadas. Entonces acá, fíjense, parece que tiene quistes, pero no son quistes, son los cálices menores y mayores dilatados. Y miren el parénquima renal, súper adelgazado, atrófico, ¿ok? Súper atrofiado. Acá podemos ver más imágenes. Fíjense el uréter, está súper dilatado hasta, ¿verdad?, la pelvis renal. Y acá podemos ver la causa de esa dilatación, que sería esto. ¿Alguien sabe qué es esto? Litiasis. Litiasis, exactamente. La causa principal de la obstrucción de las vías urinarias son los cálculos renales. Los cálculos que pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden estar enclavados en cualquier parte, ¿verdad?, de la vía urinaria. Cuanto más bajo es, ¿verdad?, obviamente la obstrucción va a extenderse a todo lo que queda por arriba de esa obstrucción. Acá podemos ver más imágenes. Fíjense, la dilatación de los cálices y la pelvis renal, ¿verdad? Entonces eso se llama hidronefrosis. Cuando llega hasta aquí, se llama hidronefrosis severa. Y acá podemos ver a la causa, ¿verdad? Los cálculos. Existen algunos cálculos que son bastante característicos en cuanto a su morfología. Tenemos un cálculo que va adoptando la forma de los cálices renales. Entonces, al adoptar la forma de los cálices renales, tiene una forma de coral o también tiene una forma de astas de ciervo, ¿sí? Entonces, esos son los cálculos que llevan ese nombre, ¿verdad? Cálculos en asta de ciervo o cálculos coraliformes. Son un tipo especial de cálculos que están compuestos por fosfato amónico y magnesio, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Acá podemos ver, fíjense, cómo el cálculo, ¿verdad?, no es irregular y no es esférico, ¿verdad?, sino va teniendo una forma a lo largo de las vías urinarias. Entonces, ese es el cálculo, ¿verdad?, en asta de ciervo o coraliforme. Tiene otro nombre también, ¿se acuerdan?
cálculos de, fíjense, parece un cuervo, no, ¿sí? Un asta. ¿Alguien? No hay respuesta. Se llaman cálculos de Estrudita, ¿sí? Luego tenemos otros tipos de cálculos. Por ejemplo, tenemos el más frecuente de oxalato cálcico, tenemos el cálculo de ácido úrico, tenemos los cálculos de cistina, ¿sí? Así. ¿Dónde está? Este sería cálculo de fosfato amónico y magnesio. También se llama cálculos de estrudita. Este se produce, ¿verdad?, cuando existen infecciones urinarias que son gérmenes ureasa positiva como Proteus, ¿sí? Entonces lo que hacen es descomponen la urea en amoníaco y ahí precipita, ¿verdad?, las sales formando esos calcios. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos? ¿Y esa diapo, profe, cuál es? ¿Cuál? La que tenés ahora. Esta es la que yo les di a ustedes la semana, no sé si la semana pasada, la anterior por ahí, cuando hablamos de pene. Bueno, vamos a hablar ahora de masculino. De masculino no vamos a hablar tanto porque ustedes ya tuvieron las clases conmigo casi todas. Lo que vamos a hacer es ver algunas láminas en la computadora. Vamos a ver, vamos a buscar. Espera que tengo que dejar de compartir o presentar otra cosa. Vamos a ver toda la pantalla. Ahí. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve, profe. Bueno. Bueno, entonces, dentro de las patologías del aparato masculino, vamos a hablar lo más importante, ¿verdad? Vamos a hablar primero próstata. Les voy a mostrar esta imagen. ¿Dónde está? Bueno, ¿pueden ver? Bueno, entonces, esta es una de las patologías prostáticas más frecuentes, ¿verdad? La que se ve generalmente en los hombres a partir de los 60, 70 años. Esto está relacionado, ¿verdad?, con la vejez. Cuanto más años el hombre vive, más expuesto va a estar a la testosterona y eso le va a llevar, ¿verdad?, a la hiperplasia de la próstata, tanto del componente estromal como del componente glandular. Entonces, este es una imagen, un corte histológico de la próstata. Y fíjense, esta agrandada, ¿verdad? Acá no tenemos la imagen macroscópica, sino microscópica. Entonces, como está agrandada, tiende a formar nódulos. Fíjense, nódulos. Estos nódulos crecen y van comprimiendo a la uretra prostática. Entonces se manifiesta con síntomas de obstrucción urinaria. En la hiperplasia prostática aumenta tanto el estroma como las glándulas, ¿sí? Las glándulas son las que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el prígina de las glándulas de la próstata, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto es una hiperplasia prostática y no un adenocarcinoma de próstata. ¿Por qué? Porque las glándulas son grandes, fíjense, tienen una luz amplia, ¿sí? Tienen secreción en la luz y están tapizadas por una doble capa de células. Fíjense, esta es una célula superficial o secretora y estos núcleos que están más abajo, alargaditos, estos son los llamados células basales. Entonces, cuando tenemos esas dos células, yo estoy tranquilo de lo que estoy viendo aquí es un proceso benigno, ¿verdad? En este caso, una ¿Cómo, profe? hiperplasia de la próstata. ¿Células basales y qué tenía que ver? Basales y superficiales. Acá están. Estas son las basales, ¿ves? Y estas son las superficiales.
¿Me entendés? Entonces, Sí, profe. en la hiperplasia las glándulas son grandes, ¿verdad? No me voy a poner a mirar todas las glándulas, porque si no, no voy a terminar nunca de mirar, ¿verdad? Entonces yo veo glándulas grandes y me quedo tranquilo, ¿verdad? Porque sí o sí van a tener esas doble capas de células. Ahora, si veo estas glándulas más pequeñas, esa es lo que yo tengo que mirar con más detalle. Vamos a ver. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Y podemos ver glándulas más pequeñas, ¿verdad? Pero fíjate, célula superficial y acá tenemos la célula basal. Entonces tiene esas doble capa de células, ¿ok? Entonces todas estas son similares, ¿sí? Entonces esas pequeñas son las que yo tengo que mirarle y buscar esa característica, ¿verdad? De doble capa de células. Entonces esa es la hiperplasia prostática. Vamos a ver otra imagen. Acá nomás estaba. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? Acá no hay. Voy a buscar. Ta, 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 ta. Pensé que tenía próstata. Pensé que tenía, esperen que voy a buscar. Vamos a mover este. Sé que es próstata. ¿Cómo se llama esa página, profe? Este se llama Juan Rosay Collection. Así como ustedes usan el libro de... ¿Cómo se llama el libro de Anatopato de ustedes? No sé por qué me olvidé ahora. ¿Cómo se llama el libro de ustedes? Robbins. Robbins. ¿Saben? Como ustedes tienen el libro Robbins, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos patología, el libro que usamos se llama Juan Rosay, que es el que escribió el libro. Y tiene su colección acá de imágenes. Pueden usar, solamente que algunas cosas son ya más raras, ya muy profundo. Bueno, fíjense, este es la próstata, ¿sí? Acá podemos ver nódulos, ¿ven? Vemos nódulos y luces glandulares amplias, ¿verdad? Fíjense, esta parte sería la parte de la hiperplasia prostática, ¿sí? ¿Qué pasa en la próstata? Muchas veces las dos patologías más frecuentes pueden coexistir, tanto hiperplasia como la neoplasia. Pero no es que la hiperplasia se puede transformar a una neoplasia, ¿ok? Entonces, la hiperplasia prostática no es que se puede transformar a un carcinoma. Tengan en cuenta eso. Siempre se pregunta también. Son dos entidades totalmente diferentes, aunque ambos están relacionados con la super o la hiperestimulación, ¿verdad? Androgénica. Entonces, este lado es la hiperplasia. Y acá, ¿qué es lo que veo acá? Bien. Veo glándulas prostáticas, algunas son, ¿ven? Entonces, esas son las que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y después veo todo esto, ¿verdad? Acá ya claramente es todo anormal. Entonces, el adenocarcinoma de próstata se origina con mucha mayor frecuencia de la porción distal de la glándula prostática, que se llama acino. Entonces, es un adenocarcinoma de tipo acinar.
Más adelante, cuando demos femenino, vamos a hablar de mama. Y en la mama, el carcinoma no es acinar, no afecta el acino de la mama, sino afecta el ducto, que se llama carcinoma ductal, ¿ok? Entonces, para diferenciarle nomás un poquito. Es lo mismo que vimos también en páncreas, ¿verdad? Nosotros ya vimos páncreas. En el páncreas puede ser un carcinoma originado de los ductos, como puede ser originado de los acinos. De los acinos es rarísimo, lo más frecuente es del ducto. Acá en la próstata se invierte, se origina con mayor frecuencia del acino. Entonces, ¿cómo se grada el adenocarcinoma de próstata? A ver si se acuerdan. ¿Y ese no era el score de Gleason? Sí, se utilizaba el score de Gleason y a partir del score de Gleason, ¿qué tenemos? Los grados, grupos o grupos grados, algo así. Exacto, ¿verdad? Los grados, grupos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene un score de Gleason? Y había que ver que el patrón presentaba. Exacto, se ve qué patrón predomina. Los dos patrones más predominantes se suman, ¿verdad? Y se suma, el patrón se empieza a contar a partir del 1. No, vos dijiste que creo que a partir del 3 era 5. 3 al 5. Entonces tenemos patrón de Gleason 3, 4 y 5. Y si tenemos que sumar los dos predominantes, entonces lo mínimo es 6 y lo máximo es 10. 10. Ok, perfecto. Entonces, acá tenemos imágenes de glándulas prostáticas atípicas, ¿verdad? No vamos a ver todo, porque va a ser una locura, ¿verdad? Es mucho trabajo evaluar una próstata. Pero vamos a ver acá. Esperen que- Se ve borroso, ¿verdad? Sí, todavía no cargó. Vamos a borrar esto. ¿Por qué me hace esto? Pero vamos a volver a cargar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cómo diferenciar que la glándula es maligna, ¿verdad? Y no benigna. Fíjense esta glándula. Miren las células. Las células son grandes, ¿sí? Son células con núcleos irregulares y tienen nucleolo. Y si prestan atención, por debajo de ellas no hay célula basal. Entonces tiene solamente una capa de células. ¿Pueden ver? Entonces eso me ayuda a decir que lo que veo acá es maligno. Y como no hay células basales, esto ya está infiltrando, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo determinar qué score estoy viendo? Fíjense, acá hay muchos patrones. Yo les voy a mostrar los más característicos nada más para no complicarse, ¿sí? Están combinados. Yo tengo que buscar el que más predomina. Fíjense acá. ¿Cómo son estas glándulas? ¿Qué patrón de Gleason serían? ¿3, 4 o 5? ¿Qué dicen ustedes? Acá. 3 no es cuando se ve todavía la luz. Un poquito. Cuando se ve luz puede ser 3, pero no puede ser 4. Sí, porque ya están todos pegaditos también. Exacto, ¿verdad? Este es un patrón 4. Fíjense cómo las glándulas están pegadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, se ve que algunas están separadas, pero yo no voy a mirar esto, sino voy a mirar el conjunto, ¿verdad? Fíjate cómo están fusionadas acá. No hay, mira acá, una luz, otra luz, y no están separados, ¿verdad? Entonces ese es lo que se llama glándulas fusionadas. El patrón de glándulas fusionadas se ve en el patrón 4. Fíjense, esto es 4. Acá se ve 4, ¿sí?
Entonces, todo esto tiene ese mismo patrón. Entonces, esto es un patrón 4, ¿verdad? Ahora, veo patrón 4, todo es 4, ¿ven? 4, 4, 4. Vamos a buscar más, si hay algo diferente, ¿sí? Vamos a ver. Miren acá, todo esto es 4. ¿Por qué? Porque vemos glándulas que se fusionaron, ¿sí? Vemos luces y vemos poco estroma, casi ningún estroma interpuesto. Entonces todo es 4. Vamos a buscar más, vamos a buscar más. Todo es 4. Acá, fíjense las glándulas fusionadas. Vamos a ver más, más. Prácticamente todo es 4. Acá. Acá todo es 4, ¿sí? Todo es 4. Fíjense, este, por ejemplo, podría ser un 3. Muy poco. Acá. Fíjense, vemos la glándula pequeña y con estroma interpuesto. ¿Pueden ver? Entonces, Sí, esto es como un patrón 3, ¿verdad? Entonces, si tenemos patrón 4 y patrón 3, eso suma 7, ¿verdad? Entonces, el score de Gleason es 7. Un score de Gleason 7, ¿qué grado grupo puede ser? dos o tres. ¿Por qué 2 o 3? Y dependía de cuál predominó otra vez entre esos dos. Exacto, ¿verdad? El grado grupo 2 y 3 engloba al score de Gleason 7. Pero acá depende de cuál predomina. Si nosotros tenemos que predomina 4, se dice que es 4 más 3. Pero si predomina el 3, tiene que ser 3 más 4. Acá el orden es importante, ¿sí? Entonces, por más que ambos sumen 7, no es un score de Gleason determinado, ¿verdad? No es, perdón, un grado grupo. Tiene que depender de cuál predomina. Si predomina el 4, es un grado grupo 3. Si predomina el 3, es un grado de grupo 2. ¿Ok? Grado grupo 1 es cuando es 6, 3 más 3. Grado grupo 4 es, ¿verdad? Y grado grupo 5 es cuando tenemos 9 y 10, ¿verdad? Tanto grado grupo 4 como 5 tiene mal pronóstico, ¿verdad? Y grado grupo 3 también tiene un pronóstico similar al 4, o sea, mal pronóstico. Y grado grupo 2 tiene un buen pronóstico, se comporta más como un grado grupo 1. Por eso es importante distinguir esos 7, ¿verdad? El score de Gleason 7, tenemos un grupo que tiene mejor pronóstico y un grupo que tiene un peor pronóstico. Y ahí la importancia de diferenciar en grado grupo 2 y grado grupo 3, ¿ok? Eso no se olvide. Eso es con respecto al cáncer de próstata. Luego, vamos a ver testículo. Los tumores testiculares son tumores que con mayor frecuencia se originan de las células germinales. Las células germinales se caracterizan por mostrar varios tipos de patrones. ¿Cuáles son los tumores de células germinales? A ver si se acuerdan. ¿Mm? Coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Después No me acuerdo. tenemos el de mejor pronóstico, el seminoma. Luego tenemos el carcinoma embrionario. Luego tenemos el tumor del seno endodérmico. Y luego tenemos el coriocarcinoma, ¿verdad? También tenemos el teratoma, ¿sí? Y por último tenemos lo que es el tumor espermatocítico. El tumor espermatocítico es un tumor raro y se ve más en adultos mayores. El resto de los otros tumores se ven con más frecuencia en adultos jóvenes, ¿ok? Ahora, el tumor, el seminoma,
es tan buen pronóstico que es necesario clasificarle cuando hay solo seminoma y cuando hay seminoma con otros componentes, ¿ok? Entonces ahí tenemos la clasificación en tumor seminomatoso y no seminomatoso. Cuando es seminoma, tiene buen pronóstico y el paciente tiene altas probabilidades de curarse, ¿sí? En cambio, si tiene otro componente que no es seminoma, directamente le encasillamos en lo que se llama tumor no seminomatoso, ¿ok? Que ya tiene un pronóstico peor. Otra clasificación es dependiendo de si es un tumor puro o mixto, ¿sí? Entonces tenemos los tumores germinales puros y tenemos los tumores germinales mixtos, ¿sí? De todos los tumores, algunos nada más se ven en su forma pura. El que más frecuentemente se ve puro es el seminoma, ¿sí? En cambio, los demás se ven más combinados entre sí y eso se llaman tumores de células germinales mixtas, ¿ok? Perfecto. Entonces, sabiendo eso, tenemos esta imagen. Fíjense, tenemos una masa tumoral testicular en un paciente adulto joven y esta masa tumoral, fíjense, forma nidos sólidos. Estos nidos sólidos están formadas por células, fíjense, células grandes de citoplasma claro, núcleo redondo irregular y algunos nucleolos. Y tiene muchos linfocitos. Entonces, este tumor, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan. ¿Alguien? Seminoma. Este es el tumor seminomatoso. Este es el seminoma, ¿verdad? Los tumores de células germinales también se caracterizan por elevar en sangre ciertas sustancias que son conocidos como marcadores tumorales, ¿verdad? En el caso del seminoma no hay un marcador específico, ¿sí? Puede estar elevado lo que se llama lactato deshidrogenasa, no es específico. También puede estar elevado la hormona gonadocoriónica, ¿verdad? Que puede estar elevado en otros casos, como en el coriocarcinoma, ¿ok? Entonces, cuando encontramos elevación en sangre de beta-HCG, generalmente sospechamos que puede haber un coriocarcinoma, pero no se sorprendan de que un seminoma también pueda tener esa elevación. Esa elevación generalmente no es tan elevada como en comparación con un coriocarcinoma y puede estar elevada, ¿por qué? Porque puede tener unas células que se llaman células sincitiales, ¿sí? Las células sincitiales son células que elevan, entonces puede estar presente en el seminoma y no es que la presencia de una célula sincitial me diga que esto es un coriocarcinoma. Para que sea coriocarcinoma, tiene que haber, además de célula sincitial, a la célula del citotrofoblasto. ¿Ok? No se olviden de eso. Entonces, este es seminoma. ¿Ok? Seminoma es fácil de identificar, ¿verdad? Células tumorales que forman nidos sólidos, células grandes, citoplasma claro, núcleo redondo, nucleolo y linfocitos alrededor de las células. Eso es característico. Vamos a ver otra imagen. Luego tenemos, fíjense. Ay, espérate. Esta es otra imagen, esta es otra masa testicular. Fíjense, en esta masa testicular yo ya puedo ver esto. ¿Qué es esto? ¿Alguien? Cartílago. Cartílago. ¿Por qué hay cartílago en este testículo? Teratoma. Teratoma, ¿verdad? Vemos cartílago, si prestan atención vemos tejido conectivo, ¿verdad? Vemos glándulas o túbulos, ¿sí? Fíjense esto, ¿verdad? Vemos músculo liso, ¿sí? Entonces vemos tejido, ¿verdad? Que puede estar maduro o inmaduro, eso no importa ahora, ¿verdad? Entonces, ¿qué
que derivan de las 3 capas germinales. Entonces, esto es un teratoma. Entonces, tenemos un teratoma. Además del teratoma, vemos aquí, fíjense, estas células, ¿sí? Fíjense estas células que están acá. ¿Qué es esto? Un seminoma, vemos teratoma. Entonces este ya es un tumor mixto, ¿ok? Un tumor mixto. Ahora vamos a ver otras cosas. Esperen que... Vamos a ver. Aquí está. Fíjense acá. El carcinoma embrionario se caracteriza por recordar a un adenocarcinoma, pero mal diferenciado, muy atípico. Fíjense, estas son luces glandulares, ¿verdad? Y si yo aumento, fíjense las células que le componen. Son células grandes, polimórficas, núcleo prominente, o sea, tienen mucha atipia. Entonces, este es el componente que se llama carcinoma embrionario. Entonces tenemos carcinoma embrionario, aquí tenemos este componente que es teratoma, ¿verdad? Vamos a ver más imágenes. Y este componente que es seminoma. Seminoma, acá vemos más carcinoma embrionario, fíjense. Entonces estos pueden estar combinados, ¿sí? Entonces tenemos el tumor mixto de células germinales, ¿sí? Con mayor frecuencia los tumores de células germinales son mixtos, ¿ok? Y estos ya tienen peor pronóstico que un seminoma puro. El seminoma puro es el que tiene mejor pronóstico. Hay otro tumor de células germinales que también se puede ver con mayor frecuencia en su forma pura y se ve más en lactantes, entre 2 a 4 años. ¿Se acuerdan cuál es? El del saco vitelino. El saco vitelino, exactamente. El saco vitelino puede verse en su forma pura, con mayor frecuencia en lactantes, o puede verse en su forma mixta, combinada con los otros elementos en un adulto joven, ¿verdad? Este tumor, el saco vitelino, sí eleva un marcador específico en sangre. ¿Se acuerdan cuál es? El de la fosfatasa alcalina placentaria. Fosfatasa alcalina, sí, fosfatasa alcalina. Fosfatasa alcalina. Alfa No, fetoproteína. no, alfa-fetoproteína. Okay, todo me confunde. No, eleva alfa-fetoproteína, ¿sí? Acá está. Este es una imagen, pero no me gusta tanto. Vamos a ver si hay otro. Vamos. Acá tenemos otro. Bueno, fíjense, acá tenemos un parénquima testicular representado. Y este no es tan característico. Vamos a ver. Acá está. Bueno, fíjense, el tumor del seno endodérmico suele tener muchos patrones, ¿verdad? Es muy heterogéneo en cuanto a sus patrones morfológicos. Acá podemos ver papilas, ¿sí? Podemos ver un aspecto más reticulado, ¿sí? Pero lo característico, que no siempre se ve, pero
se suele ver es esta estructura, donde vemos un centro vascular y un revestimiento de células tumorales alrededor, y forma lo que se llama el cuerpo de Schiller-Duval. ¿Sí? Entonces estos son los cuerpos de Schiller-Duval. Acá podemos ver múltiples cuerpos de Schiller-Duval. Entonces eso se ve en el tumor del seno endodérmico. Otra cosa que también se ve son unos glóbulos hialinos que están marcados o llenos de alfa-fetoproteína. Acá podemos ver algunos glóbulos hialinos, ¿sí? Entonces esos glóbulos hialinos tienen, ¿verdad?, alfa-fetoproteína. Acá no se ve tanto. Vamos a ver si en esta imagen capaz ponga más. Este también es otro patrón clásico del tumor del seno endodérmico. Tiene un aspecto quístico, fíjense, quistes grandes y quistes pequeños. Y acá podemos ver algunos glóbulos hialinos, fíjense, ¿ven? Esta estructura esférica rosada, esto es un glóbulo hialino. Vamos a ver si encontramos un cuerpo de Schiller-Duval. Entonces ven los quistes, grandes y pequeños. Recuerda como un panal de abejas. Vamos a ver si hay cuerpo de Schiller-Duval. Acá no lo veo. Bueno, entonces ya vimos teratoma, ya vimos seno endodérmico, carcinoma. Perfecto. ¿Qué nos queda? Nos queda el carcinoma. ¿Espermatocyte? Perdón. ¿El espermatocítico? Vamos a buscar si hay. Este es el carcinoma embrionario, nos dice, ¿verdad? El carcinoma embrionario, por lo general, es un tumor muy hemorrágico. Fíjense, acá vemos muchísima sangre. Entonces, donde vemos mucha sangre, vamos a ir aumentando a buscarle a las células implicadas. Acá se ve unas células. Fíjense estas células. Vemos células multinucleadas grandes, que son las sincitiales, y estas pequeñas uninucleadas, que son las del citotrofoblasto. Entonces tenemos sitio y sincitio trofoblasto, ¿ven? Sincitio y cito. Tiene ambos componentes. ¿Ese es el embrionario o el coriocarcinoma? No, este es el coriocarcinoma. Fíjense, estas son las células del citotrofoblasto y este es el sincitio. Entonces, al tener esas dos células, nosotros le podemos llamar coriocarcinoma. Es un tumor muy hemorrágico. Miren toda la hemorragia que tiene. Muy raro encontrarle en su forma pura. Acá podemos ver que hay unas glándulas. Entonces, este es un teratoma. Está con un teratoma este. Acá podemos ver las glándulas. Bueno. ¿Y los teratomas? ¿Cómo se clasifican los teratomas en el testículo? A ver si se acuerdan. No estudié más ese, profe. No llegamos. ¿No entregaron todavía masculino? Sí, ¿Y no salió entonces? no creo. ¿Alguien se acuerda? Los teratomas en el varón se clasifican de acuerdo a la edad en el cual se presentan, ¿sí? Tenemos el teratoma que se puede presentar antes de la pubertad, que se llama teratoma prepuberal, y es un tumor que por lo general se ve en su forma pura y tiene buen pronóstico, ¿sí?
Ese tiene buen pronóstico. Y luego tenemos el teratoma, que se ve posterior a la pubertad, ¿verdad? Se llama teratoma postpuberal. Y puede verse puro como puede verse con los otros componentes mixtos, ¿verdad? Ese tiene mal pronóstico, ¿ok? Entonces, es impuberal. En el teratoma, o sea, el teratoma prepuberal generalmente es un teratoma maduro, ¿sí? Y aquel que es postpuberal, ya sea inmaduro o sea maduro, tiene mal pronóstico. Entonces, por eso la clasificación es la edad en el teratoma. Entonces tenemos prepuberal y postpuberal. ¿Ok? ¿Se van a acordar? Sí, profe. Bueno, van a ver que en la mujer, en el ovario también hay teratomas, pero ahí sí se clasifica diferente. El teratoma en la mujer se clasifica en teratoma maduro e inmaduro. Ahí no importa la edad, ¿verdad? Ahí depende del componente que tiene. En el hombre no, en el hombre importa. Por eso el teratoma es un tumor que está en la excepción de la nomenclatura, si se acuerdan de las primeras clases que dimos. Bueno, vamos a ver si hay ¿cómo es? Tumor espermatocítico. A ver. Ay, hace mucho tiempo. El tumor espermatocítico es un tumor raro que se ve más en adultos mayores. Es un tumor... ¿Dónde está? Espermatocítico. Es un tumor que macroscópicamente parece un seminoma. Es un tumor generalmente nodular, blanquecino, homogéneo. Pero... Ay, no encuentro. Creo que escribí mal. Acá está. Es un tumor de buen pronóstico, ¿sí? Y microscópicamente está constituido por tres poblaciones celulares. Células grandes, intermedias y pequeñas, ¿sí? Fíjense, forman nidos sólidos y tiene esta triple población de células. Acá tenemos las células grandes, ¿sí? Luego tenemos las intermedias y las pequeñas, ¿ven? Entonces esto es un tumor espermatotítico. Es un tumor raro, se ve más frecuentemente en adultos mayores, ¿sí? Un tumor de un comportamiento más benigno, o sea, es de buen pronóstico. ¿Pueden ver la triple población de las grandes, de las intermedias y de las pequeñas? Bueno, acá podemos ver más células grandes, células intermedias y células pequeñas. Bueno, ese es el tumor espermatocítico. Bueno, y de pene no hay mucho, así que le quería mostrar una presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, de pene, importante, ¿verdad? Son los tumores benigno y maligno. El benigno, ¿verdad? Al condiloma, que son estas lesiones exofíticas que pueden ser de tamaño pequeño o grandes, ¿verdad? Cuando es grande, lo que hay que hacer es diferenciar con los tumores malignos. Entonces, estos se llaman condilomas acuminados, ¿sí? Condiloma acuminado se caracteriza por múltiples lesiones exofíticas, ¿sí? Fíjense cómo el tejido conectivo se alarga hacia arriba, ¿verdad? Generando estas papilas, ¿verdad? Esto es lo que se llamaba la papilomatosis, y el revestimiento epitelial de este epitelio escamoso tiene que tener, ¿qué? Coilocitos. Fíjense, los núcleos grandes, irregulares y el halo claro alrededor,
¿verdad? Entonces esos son los coilocitos. Eso se ven en el condiloma. Los carcinomas de pene se originan a partir de las lesiones precursores, que son el PEIN o la neoplasia peneal intraepitelial. Podían haber de dos tipos: el diferenciado, que se caracteriza por atipia variable y queratinización, ¿sí? Es el que está no relacionado con el HPV, está relacionado con la inflamación crónica, la postitis y con el líquen escleroso, ¿sí? Epitelial. Entonces este es el que puede progresar a un carcinoma infiltrante escamoso de tipo usual, no relacionado con el HPV. Y los de tipo desdiferenciado pueden ser basaloide, ¿verdad? Que son estos nidos de células con una basofilia más intensa, son más oscuras, recuerdan a las células basaloide. Y los de tipo Warty, que suelen ser exofíticos, ¿sí? Con coilocitos. Entonces, estos dos son desdiferenciados y están relacionados con el HPV. Uno está relacionado con el carcinoma escamoso basaloide, ¿verdad? Y el otro está relacionado con el carcinoma escamoso condilomatoso o de tipo Warty, si se acuerdan. También pueden estar combinados, ¿verdad? El Warty basaloide, fíjense. En la base vemos aspecto basaloide y en la parte superficial coilocitos. Los patrones de crecimiento del cáncer de pene son muy importantes que sepan, ¿sí? Tenemos el patrón que se llama extensivo superficial, fíjense, es extenso, pero afecta capas superficiales nada más, ¿verdad? Entonces ese es el extensivo superficial. Luego tenemos el que sí infiltra en profundidad. ¿Cómo se llamaba este? Vertical. Crecimiento vertical, muy bien. Luego teníamos el que tiene un cierto parecido a un coliflor, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esto? Puede ser verrucoso. Verruciforme. Verruciforme, o sea, forma de verruga, ¿ok? Verruciforme. Profe, Sí. entre esos, ¿cuál es el que tiene mejor pronóstico? Porque eso no preguntaron en la entrega y ¿Verruciforme? creo que era el vertical, no sé qué así, nada que ver. No, el vertical tiene peor pronóstico. Eso es imposible. No, yo no te puedo decir eso porque no sé qué salió en la entrega. Hay que ver el contexto, pero en teoría no. Tiene peor pronóstico. El basaloide, si vos ya podés ver que está infiltrando a capas más profundas. ¿Ves? Sí. Bueno. Entonces, este es el verruciforme. Luego tenemos el que tiene, ¿cómo se llama? Multicéntrico, que son lesiones múltiples separadas por tejido sano, ¿verdad? Y luego tenemos el mixto, que puede tener una combinación de estos patrones, ¿verdad? Entonces, los verruciformes son los que tenemos que tener en cuenta porque muchas entidades son similares, el pronóstico es diferente y una de ellas inclusive no es maligna, sino es benigna, ¿sí? Entonces, los verruciformes pueden ser condilomatosos o no condilomatosos por su relación con el HPV, ¿ok? Los que están relacionados con el HPV son el condiloma gigante, condilomas, ¿verdad? Pero acá son pequeños. En este caso estamos hablando de un condiloma grande, ¿verdad? Por eso se llama condiloma gigante. Y el otro se llama carcinoma de tipo Warty, ¿sí? Y los no relacionados con el HPV son el verrucoso y el papilar. Entonces, estas cuatro entidades son exofíticos, ¿sí? Son en forma de verruga, de ahí viene el nombre verruciforme. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, el tipo Warty son lesiones exofíticas, ¿sí? Son lesiones exofíticas generalmente con extremos puntiagudos, ¿sí? Vemos que la infiltración muestra bordes irregulares y en las estructuras exofíticas vemos coilocitos, ¿ok? Ese es el de tipo Warty.
Su contrapartida es el condiloma, gigante, ¿verdad? También es exofítico, ¿verdad? No tiene infiltración, por ende la base es redondeada, ¿ven? Redondeada. Y vemos coilocitos, ¿ok? Entonces ese es el condiloma. El verrucoso también es exofítico, ¿verdad? Se caracteriza por tener bordes que infiltran, pero más que infiltrar, empujan hacia abajo, por eso es redondeado, ¿ven? Y tiene mucha queratinización. Fíjense, vemos queratinización. Y obviamente no vemos coilocitos. El otro es el papilar, también es exofítico, ¿verdad? Las papilas tienen extremos puntiagudos. La base de infiltración es muy irregular y no tiene coilocitos. Ese es el papilar, ¿ok? Entonces acá podemos ver, este sería el carcinoma escamoso de tipo usual, que se caracteriza por ser queratinizante, ¿verdad? Infiltrante, no tiene, ¿cómo se dice? Coilocitos, no tiene ese aspecto basaloide para diferenciarle. El basaloide, fíjense, los nidos de células tienen un citoplasma más escaso, el núcleo es más grande y eso le da una vasofilia. Además, con el HPV, esta prueba de inmunistoquímica es positiva, que se llama P16. P16 es positivo cuando está relacionado con el HPV. El de tipo Warty, fíjense, los nidos de células escamosas muestran queratinización, pero también muestran coilocitos. Miren acá los núcleos grandes, irregulares y el halo claro. Entonces esos son los coilocitos. Fíjense que acá en este Warty los bordes de infiltración son irregulares. ¿Ven? Entonces acá podemos ver cómo muestra Warty. Bordes de infiltración irregular y coilocitos. Entonces eso es lo que vemos aquí. El verrucoso, fíjense, exofítico, mucha queratiniza los bordes de abajo, como empujan, son redondeados. ¿Ven? Redondeados. No hay coilocitos. Y el papilar también es exofítico, también tiene queratinización, pero miren los bordes de abajo, son irregulares, ¿sí? Y no tenemos que ver coilocitos, ¿ok? Entonces ese es el papilar. Bueno, y por último, no se olviden que en el cáncer de pene tenemos que conocer lo que se llama el índice pronóstico. El índice pronóstico del profesor Cubilla, ¿cómo se obtenía? A ver si se acuerdan. ¿Alguien? ¿Se acuerda? No, profe. El índice pronóstico se caracterizaba por sumar. 1, el grado histológico. Entonces tenemos grado 1, 2 y 3, ¿verdad? El siguiente parámetro son las estructuras anatómicas comprometidas. Y ahí va a depender si el tumor se origina en el prepucio, en el surco balano prepucial o en el glande, ¿ok? Porque ahí dependiendo de la estructura anatómica, ¿verdad? También es 1, 2 y 3. 1, lámina propia. 2 sería cuerpo esponjoso en el glande. ¿Cómo se llama? La fascia de Buch en el prepucio, ¿verdad? Y 3 sería si compromete en el glande al cuerpo cavernoso y en el prepucio si ya afecta la piel, ¿ok? Entonces ahí tenemos 1, 2 y 3. Y por último, si infiltra los nervios, ¿verdad? Si infiltra el nervio, 1 punto, y si no infiltra los nervios, 0 puntos. Entonces se suma, ¿verdad? Con un puntaje mínimo de 2 y un puntaje máximo de 7, ¿ok? Y eso establece lo que se llama el índice pronóstico, ¿sí? Pero eso para la teoría nomás, ¿verdad?
porque no nos mostraron así en parte práctica. No vas a luego poder ver en la parte práctica eso. La parte práctica va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que te dice el índice pronóstico? No riesgo de metástasis ganglionar inguinal. Y eso es, y eso va a determinar pues su pronóstico. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, No. entonces creo que estamos bien. Si alguien no puso todavía su nombre, por favor, pongan su